Padre nuestro, venimos ante ti con humildad y plenamente conscientes que tú eres Dios en los cielos y en la tierra. Y eres el santo y sublime Dios. Santo, santo, santo. Por tal motivo, Señor, ante tu majestad nos postramos en esta mañana y suplicamos que tu Santo Espíritu disponga nuestra mente y nuestro corazón para recibir la enseñanza de tu gloriosa palabra en esta mañana. Quita toda distracción, Señor, y permite que todos nuestros sentidos estén concentrados en ti, afinando nuestro oído, Señor, para escuchar tu voz, porque tu palabra va a ser expuesta. Ayúdanos, Señor, a atesorarla en nuestro corazón, a entenderla, a discernirla y a vivirla en nuestro diario vivir. Guíame, Señor, en mis palabras y permite que lo que yo enseñe y diga sea conforme a tu verdad. Y tu pueblo aquí reunido, mi Señor, sea consolado, sea animado, sea afirmado en la fe del Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, al cual tú enviaste para salvarnos. Y si hay alguien en este lugar que no te conoce, Señor, ábrale el entendimiento para que él pueda creer y arrepentirse de sus pecados y venir a los pies de la cruz para que sus pecados sean lavados y perdonados y vengan de la presencia del Señor los tiempos de refrigerio y de vida eterna que tú prometes a todos aquellos que confían en el sacrificio de tu Santo Hijo. Te lo imploro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias en Primera de Timoteo capítulo 3. Continuamos con nuestro estudio consecutivo o expositivo de esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. El día de hoy, por la gracia de Dios, culminaremos el estudio del capítulo 3 de esta carta de Primera de Timoteo. En la enseñanza pasada vimos en los versículos 14 y 15 que aunque Pablo tiene intención de ir pronto a visitar a Timoteo, en consecuencia, como él no sabe si se tarda o no, le escribe una carta, o esta carta que estamos estudiando. Y se la escribe con el propósito de que si él tarda en ir, él supiera y aprendiera cómo comportarse en la iglesia de Dios, en la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Entonces Timoteo tenía que ser instruido de cómo manejar, de cómo conducir la iglesia. Entonces, en esa perspectiva, el día de hoy consideraremos el último versículo del capítulo 3. Y me refiero al versículo 16, que dice así. Todos con sus ojos puestos en el texto. Dice así la palabra de Dios, Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Entonces, hoy meditaremos en este pasaje para terminar el capítulo 3. La enseñanza para hoy lleva por título El misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio. Este versículo 16 tiene dos partes.
En primer lugar, vemos una afirmación del misterio de la piedad. Y en segundo lugar, vemos la descripción del misterio de la piedad o del misterio del Evangelio. Esos son los dos puntos en los cuales vamos a meditar esta mañana. Una afirmación del misterio de la piedad y la descripción del misterio de la piedad. Entonces veamos nuestro primer encabezado, una afirmación del misterio de la piedad. Nuestro pasaje inicia diciendo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. En otras palabras, el apóstol Pablo está afirmando de manera contundente, indiscutible y sin lugar a dudas la grandeza del misterio de la piedad. Vuelvo y repito, Pablo en este texto está afirmando de manera contundente, indiscutible y sin lugar a dudas la grandeza del misterio de la piedad. Noten nuevamente lo que dice: e indiscutiblemente, es decir, sin lugar a dudas, el misterio de la piedad es supremamente grande. La palabra misterio se refiere a algo oculto que no se puede entender ni dar una explicación racionalmente humana. Cuando leemos la primera referencia a un misterio o a esta palabra misterio en la Biblia, aprendemos que los misterios es algo que solo Dios puede revelar. Si usted me acompaña, sin perder primera de Timoteo, a Daniel capítulo 2, versículos 27 al 28. Daniel 2, 27 al 28. Dice así: Daniel respondió delante del rey. Está delante del rey Nabucodonosor cuando el rey tuvo un sueño y quedó turbado, y el sueño se le olvidó y le pidió a los sabios, a los adivinos y agoreros que él tenía, a los astrólogos, que le adivinaran el sueño. Pero no era tarea fácil adivinarle el sueño, interpretar el sueño, porque a él se le olvidó el sueño. Imagínense que le pidan a uno que interprete un sueño que se le ha olvidado y yo no sé qué fue lo que me soñé, pero tiene que adivinarme lo que yo soñé anoche. Eso es algo imposible. Entonces, en ese contexto, dice Daniel: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Amén. No vamos a hablar hoy de Daniel ni del sueño que él tuvo. Lo que nos interesa es que el texto nos dice que Dios es el único que revela y da a conocer los misterios a los seres humanos, para que entendamos la grandeza y perfección de su persona y la sabiduría y la perfección de sus planes eternos. Este vocablo misterio es usado por Pablo para referirse a ciertas verdades espirituales que estuvieron ocultas o veladas en el Antiguo Testamento y que ahora han sido reveladas en el Nuevo Testamento. Vienen a mi mente las palabras de Martín Lutero, que dijo que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento velado, pero que el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Entonces, el Señor tenía ocultas ciertas cosas, y aún tiene ocultas ciertas cosas en el Antiguo Testamento que las ha revelado en el Nuevo Testamento. Y esto para que aprendamos de sus perfecciones, de su sabiduría
y de los planes eternos y perfectos que Él tiene sobre el mundo y sobre el universo que Él creó. Entonces Pablo utiliza este vocablo misterio para mirar ciertas o revelar ciertas verdades espirituales que estuvieron ocultas o veladas en el Antiguo Testamento y ahora han sido reveladas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 27. Colosenses capítulo 1, 24 al 27. Dice así la palabra de Dios: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Vemos aquí en este texto que el misterio que Pablo revela se refiere a la presencia de Cristo en los creyentes gentiles como la esperanza de gloria. No solamente la promesa era para los judíos, sino que también era para los gentiles la esperanza de Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso que había estado velado en el Antiguo Testamento, en cierta manera, ahora es revelado claramente en el Nuevo, que la salvación y la esperanza de gloria, es decir, de glorificación, es también para el pueblo gentil. Ahora vaya conmigo a Efesios, capítulo 3, versículos 3 al 6. En Efesios 3, 3 al 6 dice el Señor: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, ¿cuál era ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que vemos en este pasaje que el misterio revelado se refiere a los gentiles, o a que los gentiles, al igual que los judíos, son coherederos de la salvación y miembros del mismo cuerpo, que es la iglesia, otorgada por gracia esa salvación en Cristo Jesús. Ya la salvación no era exclusiva o no es exclusiva, como se creía, solamente para los judíos, sino que ahora también es para los gentiles. O sea que el Israel de Dios hoy está compuesto por judíos y gentiles creyentes en Cristo, como el único medio dado por Dios para salvarnos. Pablo era, recuerden hermanos, era un judío y era uno de los que creía que la salvación era exclusiva para los judíos. Y odiaba a Cristo y a los cristianos y los perseguía y los echaba a la cárcel. Pero Dios se le reveló en el camino a Damasco, lo tumbó al suelo, lo dejó ciego. Y desde ese momento que el Señor se revela a Pablo, o que revela el misterio del Evangelio a su vida, Pablo comenzó a ser ¿qué? Discípulo del Señor. Y ahora es un apóstol designado por Cristo a los gentiles. Por eso él habla con propiedad estas palabras: misterio, como dice en el verso 6, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Dios se reveló a él, le reveló a Cristo, le reveló el Evangelio y comenzó a predicarlo a los gentiles por mandato del Señor.
Ahora vaya a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Estos tres textos que vamos a mirar referentes al misterio. Primera de Corintios 15, 51 al 52 dice: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Amén. He aquí otro misterio revelado. El misterio revelado se refiere a la resurrección y a la transformación de nuestros cuerpos cuando Cristo regrese por segunda vez. Cuando Cristo regrese por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán, y los que estén vivos, dice la Escritura, que serán transformados, recibirán cuerpos gloriosos. No se sabe cómo será eso, pero el Señor nos dice aquí que así serán las cosas. Así que, hermanos, mirando estos tres textos, de manera que en la Biblia podemos ver que un misterio es una verdad espiritual que ha estado oculta en tiempos antiguos, que no se veía claramente, pero que a Dios le ha placido dar a conocer en su momento apropiado. Ahora bien, nuestro texto dice el misterio de la piedad, porque así dice, ¿no? Habla del misterio de la piedad, regresando a Primera de Timoteo 3, verso 16. El misterio de la piedad. La palabra piedad se refiere no solo a actos de compasión hacia otras personas, sino que también se refiere a la consagración y santa conducta que el hombre manifiesta hacia Dios. En consecuencia, cuando uno es piadoso, es porque tiene fe y confía en algo divino. Así que cuando Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, podríamos decir que se refiere al misterio de nuestra fe, que nos fue revelado, o dicho de otra manera, se refiere al misterio del Evangelio que nos fue dado o revelado por el Espíritu Santo de Dios. Observen lo que dice Efesios 6, verso 19. Efesios 6, verso 19, por favor. Dice así: y por mí, él está pidiendo que oren por él, ¿no? Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, ¿qué cosa? El misterio del Evangelio. O sea que cuando nosotros predicamos a Cristo, al que no conoce al Señor, o predicamos el Evangelio al que no lo conoce, estamos revelándole ¿qué cosa? Un misterio que a nosotros ya nos fue revelado, y ese misterio que nos fue revelado es el que nos cambió y nos transformó en nuevas criaturas. Cuando nosotros predicamos el misterio del Evangelio a alguien que lo conoce, y esa persona por la gracia de Dios entiende, pues es transformada por el misterio del Evangelio que ahora le es revelado a su entendimiento, y comienza a andar en santidad y apartado del mundo. Viene a formar parte de la familia de Dios. Entonces, vamos a dar a conocer nosotros como iglesia, y seguiremos dando a conocer ¿qué cosa? El misterio del Evangelio, que para nosotros ya no es un misterio porque ya nos fue revelado. Ahora miren lo que dice Colosenses 1:26. Colosenses 1:26. Dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Sí notan? Ya es un misterio que nos fue revelado a nosotros los santos hace referencia allí a la iglesia. Ese misterio había estado oculto, pero ahora nos ha sido revelado o manifestado para que nosotros lo demos a conocer. Vaya a Colosenses 2, 2 al 3. Colosenses 2, 2 al 3 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer
el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué privilegio tenemos nosotros los santos, los creyentes, hermanos? Se nos fue revelado el misterio del Evangelio, es decir, a Cristo mismo, porque ¿quién es el Evangelio? El Señor Jesucristo es el Evangelio. ¿Y qué está escondido en Cristo? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que nosotros hemos recibido el mayor tesoro que podemos recibir en este mundo, a Cristo nuestro Señor. El conocimiento del Altísimo, del Dios hecho carne, como veremos más adelante. Amados hermanos, yo quiero que usted en esta mañana, con una conciencia clara, de acuerdo a lo que estamos viendo en este texto, usted entienda, usted comprenda que lo que ha sido revelado a su mente y a su corazón no es cualquier cosa. Es el regalo más alto y sublime, la verdad más gloriosa y maravillosa que alguien puede recibir en su vida. La revelación del misterio del Evangelio a su conciencia, a su vida, hermanos. Seamos conscientes de esta gran bendición. Recuerdan, hermanos, que en las peticiones de oración tenemos dar gracias por el regalo inmerecido de la salvación. Mire, el que no conoce a Cristo está en tinieblas. No sabe por dónde va porque las tinieblas le han cegado. Pero nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda, como dice el apóstol Pablo, sino que tenemos la luz de la verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Bendito sea Él por siempre. En consecuencia, esto debería llevarnos a nuestro segundo punto, o nos lleva a nuestro segundo punto: la descripción del gran misterio de la piedad o del misterio del Evangelio. Este misterio de la piedad es grande porque tiene 6 características especiales. Leamos nuevamente nuestro texto, Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16 dice así. Usted tiene que salir con el versículo hoy en su mente y en su corazón, aprendido. ¿Listos? Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vemos allí las 6 características especiales del misterio del Evangelio reveladas a cada uno de nosotros. Veamos una a una estas 6 características. En primer lugar, el misterio de la piedad es grande porque Dios fue manifestado en carne. Recuerden que esa palabra grande viene de la palabra griega megas, tanto que escuchamos hoy la palabra mega, ¿no? Por los aparaticos que tenemos y por el internet que usamos en casa. Grande es el misterio del Evangelio. Yo no sé cuántas megas tendrá el misterio del Evangelio. Infinitas, porque trascienden hasta la eternidad. Dios fue manifestado en carne. El verbo que era desde el principio, que existía antes que el mundo fuera, el que con el poder de su palabra creó el mundo, al hombre y todas las cosas que en ellos hay, se hizo hombre
y habitó entre nosotros. ¿Difícil de creer? Un poco, ¿cierto? Que el Dios que hizo el infinito y vasto universo y todas las cosas haya tomado forma humana como uno de nosotros. Es algo muy grande, es un misterio muy, pero muy grande. Pero que la Escritura nos dice que se manifestó en carne, es decir, que se hizo hombre. En Juan 1, del 1 al 4 dice, yo creo que eso lo saben de memoria casi todos, Juan 1, del 1 al 4, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bendito sea Dios. El Dios inconocible se hizo conocible a través de su Hijo Jesucristo, porque ¿qué dijo Cristo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. Entonces, el Verbo que era desde el principio, que era con Dios y era Dios, se hizo carne. El verso 14 de Juan 1 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De qué está compuesto Cristo? ¿O de qué está lleno Cristo? De gracia y de verdad. Recuerden que Él es el camino, la verdad y la vida. Y está lleno de gracia para con pecadores inmerecedores de su bondad, de su amor y salvación. Es el mismo del cual profetizó Isaías en Isaías 7:14. ¿Qué dijo Isaías 7:14? Allá el profeta en el Antiguo Testamento. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios fue manifestado en carne. De quien Lucas escribió que nació en un pesebre. ¿Recuerdan? Que Lucas escribió en Lucas 2:7 y dio a luz un hijo, hablando de María, su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Literalmente, Cristo se hizo como uno de nosotros. No es un cuento, no es una imaginación, no es algo gaseoso. Cristo literalmente se hizo hombre a través de una mujer engendrado por el Espíritu Santo de Dios y nació en un pesebre y fue envuelto en pañales. ¿Qué indica eso? Que Él hacía chichi, ¿cierto? Y que hacía del cuerpo. Es humano, literalmente humano. Dios fue manifestado en carne. Y está escrito en la historia. Jesucristo ocupa un lugar en la historia de la humanidad. No es un hecho aislado, no es un cuento, es una realidad que Cristo se hizo hombre. ¿Se acuerdan que cuando le vinieron los días del alumbramiento a María fue porque Augusto César había mandado que todos fueran empadronados y tenían que subir para ser empadronados? Y allí Dios, en su soberanía y en sus planes eternos, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, como dice allá en Gálatas 4, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Del cual también dice Mateo, en Mateo 2:11, estamos hablando del Dios hecho carne, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ustedes conocen estos pasajes mucho porque se habla mucho de ellos, pero aquí estamos viendo que vinieron los magos o los sabios de Oriente y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, porque el que había nacido había sido ¿quién?
el Rey de los judíos, de quien Pablo escribió en Filipenses 2, 6 al 8. ¿Qué escribió Pablo en Filipenses 2, 6 al 8? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Fíjense que la palabra forma, luego la describe que es igual a Dios. No es que era una forma, una imagen que él se inventó. No, dice aquí, el cual siendo en forma de Dios, hablando de Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios fue manifestado en carne, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre manifestado en carne, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea el Señor. Dios se manifestó en carne. Es un misterio, pero así está escrito. Y nosotros vemos que está registrado en las Escrituras, y Cristo literalmente, la segunda persona de la Trinidad, habitó en este mundo, en un cuerpo humano, como el de nosotros, a excepción que Él no tuvo nunca pecado, del cual Salomón dijo en primer libro de Reyes 8:27. Primer libro de Reyes 8:27, dijo Salomón: porque es verdad que Dios mora sobre la tierra. Es una pregunta. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Imagínense, aquel que los cielos de los cielos no lo pueden contener, porque Dios no puede ser contenido en nada. Él está en todas partes a la vez. Dice Salomón aquí: ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Cómo moró sobre la tierra? ¿En forma de qué? De hombre manifestado en carne. Pero ese que moró en la tierra, al mismo tiempo dice la Escritura que los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener, pero se redujo y se hizo como uno de nosotros y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es un misterio, ¿o no? Pero que tenemos que creerlo. Por fe, nos fue revelado así como dice la Escritura, nosotros lo debemos creer. Y del cual se escribió en Hebreos 1:3. En Hebreos 1:3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese que se hizo hombre es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia del Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos, o sea que tener al Señor Jesucristo, que Él sea nuestro Señor y Salvador, es algo supremamente glorioso. Yo quisiera hacerles entender, hermanos, pido al Espíritu Santo, uno humanamente quiere hacer muchas cosas, hacernos entender el Espíritu Santo hoy más que nunca, ese maravilloso acto de gracia, Cristo en nosotros, la esperanza de vida, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el que trasciende el tiempo y el espacio, se hizo como uno de nosotros y mora en nosotros. Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es algo supremamente glorioso, inefable, que va más allá de nuestra razón, pero que como creyentes tenemos que creerlo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en segundo lugar,
El misterio de la piedad es grande porque el Dios que se hizo carne fue justificado en el Espíritu. Eso dice la segunda característica. Esto se refiere al reconocimiento público y divino de la persona de Cristo en este mundo como el Mesías prometido y el Dios hecho carne. Tenía que ser confirmado que ese que había nacido de una virgen, del cual su misma familia y sus mismos hermanos lo menospreciaron, tenía que ser confirmado, hermanos, en el Espíritu, vindicado en el Espíritu, públicamente. ¿Dónde lo vemos? En Mateo 3, 16 al 17. Cuando él se bautizó por Juan, o con Juan, en el río Jordán, dice Mateo 3, 16 al 17. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y escuchen, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el único que Dios se complace es en Cristo. Así que para que tú y yo podamos ser aceptables y complacer a Dios, tenemos que estar en Cristo. Fuera de Cristo no podemos complacer a Dios. Vemos aquí que cuando Él se bautiza, se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo, vindicado en el Espíritu. Porque es lo que dice, ¿no? Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Este es el Mesías. Y se oyó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Mateo 17, 5 también hay otra vindicación, otra justificación en el Espíritu. Esta vez a sus discípulos en el monte de la transfiguración. Mateo 17, 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿A quién debemos oír? A Cristo. Porque es el Hijo amado en el que Dios se complace. Fuera de Cristo no podemos hallar complacencia en Dios. Juan 12, 28. Dice en Juan 12, 28: Padre, glorifica tu nombre, le dice Cristo. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ante una multitud a la cual Jesús hablaba de su muerte, se escuchó la voz del Padre que decía: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces vemos justificación en el Espíritu. En tercer lugar, el misterio del Evangelio es grande porque el Dios manifestado en carne fue visto de los ángeles. Fue visto de los ángeles. En la Biblia se habla de varias personas que vieron ángeles, pero solamente de Jesucristo se dice que fue visto de los ángeles. Tanto los ángeles buenos como los ángeles malos. Recuerden lo que dice Colosenses 2:15, hablando de los ángeles malos, de los demonios, de los ángeles caídos. En Colosenses 2:15 dice la Escritura: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue visto de los ángeles en su triunfo, venciéndolos y destruyéndolos en la cruz del Calvario. Los ángeles lo vieron y describieron su nacimiento en Lucas 2, de 9 al 14. Los ángeles lo vieron y describieron su nacimiento. Lucas 2, 9 al 14 dice: he aquí, se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, escuchen, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. El nacimiento del Salvador, del Dios manifestado en carne, fue visto de los ángeles y anunciado por los ángeles, tanto los ángeles buenos como los ángeles caídos. Lo vieron y le sirvieron a Cristo cuando fue tentado en el desierto. ¿Recuerdan? Que después de que él pasa la tentación, dice las tres tentaciones allá en el desierto, en el verso 11 dice, Mateo 4:11, y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Los ángeles conocían del andar y del ministerio del Señor y respaldaron su ministerio y lo asistieron en muchas ocasiones. Un ángel le vio y lo fortaleció en Getsemaní. ¿Recuerdan cuando él estaba sudando gotas de sangre? Dice la Escritura en Lucas capítulo 22, versículos 41 al 44 lo siguiente. Lucas 22, 41 al 44. Esta escena me gusta mucho. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El Señor fue fortalecido por un ángel del cielo. Y estando en agonía, imagínense esa agonía, oraba más intensamente. ¿Qué debemos hacer cuando estemos en agonía, en angustia? Orar más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero vemos aquí a un Cristo fortalecido y ayudado por los ángeles del Señor. Hermanos, esto es glorioso. Los ángeles lo vieron en su resurrección y ascensión también. En Lucas 24, 4 al 7 dice: aconteció que estando ellas perplejas, hablando de las mujeres que fueron a visitar la tumba en el día, ya después del día de reposo, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, ángeles, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Estos ángeles vieron la resurrección del Señor. Estaban allí cuando Él resucitó. De hecho, fueron los que movieron la piedra, dice la Escritura. Entonces, hermanos, los ángeles estaban y están intensamente interesados también en todo el programa del plan de redención. Los ángeles aprendían de Dios y aprenden aún también de la iglesia al observar cómo se humillaba el Hijo de Dios hasta hacerse hombre y cómo moría por los pecadores. Miren lo que dice este pasaje en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12. Cosas que los ángeles anhelan mirar. Dice Primera de Pedro 1, 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan mirar, desean mirar y miran todas las cosas que van ocurriendo en el desarrollo de la redención, hermanos. Cuarto, la cuarta característica del misterio del Evangelio. El cuarto lugar
El misterio del Evangelio es grande porque el Dios manifestado en carne fue predicado a los gentiles. No solamente murió y resucitó, sino que ese misterio del Evangelio fue predicado a los gentiles. En otras palabras, fue predicado a las naciones del mundo, de la tierra. Desde que Cristo murió y resucitó, Él comisionó a sus discípulos y a su iglesia, dotándoles del poder del Espíritu Santo para anunciar y predicar el misterio revelado del Evangelio a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Mateo 28, un pasaje tan conocido por todos, leemos lo siguiente, Mateo 28, 18 al 22. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, es decir, todo poder, me es dado en el cielo y en la tierra. Ya está hablando aquí el Cristo resucitado y glorificado, pues glorificado en cierta parte porque aún no había subido al cielo, ¿no? Por tanto, les dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vemos aquí entonces el mandato de la Gran Comisión, y esa Gran Comisión se ha cumplido. Y lo que dice allí Pablo, que el misterio de la piedad o el misterio del Evangelio fue predicado a los gentiles, hasta el día de hoy se cumple y se seguirá cumpliendo hasta que Cristo regrese por segunda vez. En Hechos 1:8, el Señor dice, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se está cumpliendo eso? Claro que sí, porque la palabra de Dios es inerrante, es verdad. Y en Romanos 16, vayan conmigo a Romanos 16, versículos 25 al 26. Romanos 16, 25 al 26 dice: y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ahí está el cumplimiento. El misterio del Evangelio se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Esta iglesia existe para dar testimonio del misterio del Evangelio. Las iglesias del Señor existen para eso. Él las levanta para dar testimonio del misterio del Evangelio. Dios fue manifestado en carne, visto, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, y eso es lo que vemos y se está cumpliendo hasta el día de hoy. En quinto lugar, el misterio del Evangelio es grande porque el Dios manifestado en carne fue creído en el mundo. Fue creído en el mundo. No creído por el mundo, sino creído en el mundo. Porque cuando uno predica el Evangelio, no todos lo creen. Pero el Evangelio sí es predicado en el mundo, pero es creído en el mundo. ¿Por quiénes es creído el Evangelio que es predicado? Por aquellos al que el Señor llama. Ahí se cumple aquella promesa que Dios dio a Abraham en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo es que son benditas todas las familias de la tierra? Cuando el Evangelio es predicado
a las naciones. Y eso se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo hasta que Cristo regrese. Desde el comienzo de la creación, hermanos, escuchen bien, desde el comienzo de la creación hasta el día de hoy y hasta que el último de sus escogidos crea y Cristo regrese por segunda vez, el misterio del Evangelio será creído en el mundo por todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llamare. Cuando se predique el Evangelio, los llamados del Señor creerán. Se predicará para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, dice allá en Mateo capítulo 24. Y en sexto y último lugar, el misterio del Evangelio es indiscutiblemente grande porque el Dios manifestado en carne fue recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria nos habla de la cruz, aunque no se mencione la cruz. Nos habla de la cruz porque no hay gloria sin cruz, hermanos. El hecho de que el texto diga que fue recibido arriba en gloria, allí está implícito el mensaje de la cruz. Porque vuelvo y repito, no hay gloria sin cruz. No hay cielo sin Cristo. ¿No es así? Queridos hermanos, el hecho de que el Señor haya sido recibido arriba en gloria indica que su vida, muerte y resurrección satisfacieron las demandas de la justicia divina por el pecado. Indica que el Padre quedó satisfecho y aceptó su obra como el sacrificio perfecto por los pecados de su iglesia. Eso significa recibido arriba en gloria. Su sacrificio satisfizo la justicia divina. Observen lo que dice Hebreos 10, versículos 12 al 18. Hebreos 10, 12 al 18. Lean conmigo, quiero que todos estén allí en este texto. Dice Hebreos 10, 12 al 18. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado ¿a dónde? A la diestra de Dios, es decir, fue recibido arriba en gloria. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, escuchen, hizo perfectos para siempre a los santificados. Bastó la ofrenda de Cristo para hacernos perfectos y justos delante de Dios. Y nos atestigua lo mismo, verso 15, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Quién lo atestigua, hermanos? El Espíritu Santo. Él es justificado en el Espíritu. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Gloria al Señor. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que concluimos que el hecho de que Cristo o el misterio del Evangelio termine aquí en este texto con la expresión recibido arriba en gloria, indica que el sacrificio de Cristo fue único, suficiente, perfecto y para siempre. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué más podemos pedirle a Dios? En Él estamos completos. En Él tenemos todo, hermanos. Los cielos se abrieron, los portales del cielo se abrieron. Y al recibir de regreso al Rey victorioso en gloria, resonaron himnos de júbilo, entonados por millones de ángeles que decían, digno es el Cordero, ciertamente fue recibido arriba en gloria, hermanos. Observen Apocalipsis 5, versículos
8 al 14. Apocalipsis 5, 8 al 14 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿De dónde se postraron? Delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El evangelio fue predicado a todas las naciones y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Entienden esa imagen, hermanos? ¿Pueden vislumbrar esa imagen? Millones de millones alrededor del trono de Dios. ¿Qué decían? En un cántico, a gran voz. Ahorita estábamos cantando a gran voz y se escucha hermoso. ¿Cómo serán esos millones de ángeles y redimidos cantando al Señor? Y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Qué imagen, qué palabras tan gloriosas estas, ¿no les parece, hermanos? La palabra de Dios es viva, hermanos. La palabra de Dios es gloriosa. Ella hace arder nuestro corazón y nos debe llevar a testificar de aquel que nos fue revelado. ¿Quién fue el que nos fue revelado? El Cordero de Dios, Cristo. Y miremos 2 pequeñas aplicaciones acerca de esto. La primera: cuán agradecidos debemos estar con Dios, hermanos. Cuán agradecidos debemos estar con Dios por la gracia de poder entender y creer hoy la revelación a nuestras vidas del grande misterio del Evangelio. Profundo y sublime agradecimiento debe haber en nuestro ser, porque nada en este mundo es comparable con Cristo. Todas las riquezas, la fama, los títulos palidecen ante aquel que dio su vida, venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás en la cruz del Calvario, resucitando de entre los muertos y ascendiendo a la gloria del Padre. Así que tengamos un corazón profundamente agradecido. Y en segundo lugar, hoy podemos ver y creer por esa revelación. Hoy podemos ver y creer y entender que solo en el Dios que fue manifestado en carne está nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Antes no lo podíamos ver. Creíamos que éramos salvos por nuestro propio esfuerzo. Creíamos en Cristo y algo más, ¿cierto? Creíamos en nuestro esfuerzo humano, en la sabiduría humana. Creíamos en cualquier cosa creada, menos en aquel que debíamos creer. ¿Y por qué no podíamos creer? Porque estábamos ciegos, sordos. No se nos había revelado el misterio del Evangelio, pero hoy podemos ver, creer y entender que solo en aquel que fue manifestado en carne está nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Así que, hermanos, démosle gracias al Señor por este inefable y maravilloso regalo de su salvación.
Y tú, pecador que estés aquí, tal vez hay una persona nueva, tal vez hay alguien que lleva asistiendo tiempos a la iglesia, pero realmente no había entendido quién era Cristo. Hoy la palabra de Dios es clara. Dios se manifestó en carne para darnos vida, perdón de pecados, para salvarnos. Ven al Señor, ven a los pies de la cruz, arrepentido de sus pecados, y pídele perdón. Reconoce que solo en Él hay salvación. Tal vez por internet nos estén viendo o alguien vea esto. Te invito hoy a que venga a los pies de la cruz y lave sus pecados en la sangre del Cordero, de aquel que fue manifestado en carne y recibido arriba en gloria después de haber sido justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Colóquense de pie, por favor. Mi buen Dios, te doy gracias por el privilegio que me has dado en esta mañana de anunciar y predicar y proclamar tu santa palabra. No soy digno, Señor. La dignidad nuestra es la dignidad perfecta y santa de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dios de los cielos, te agradezco junto con mis hermanos en esta mañana aquí reunidos el inefable regalo de tu salvación en Cristo. Indiscutiblemente grande es el misterio del Evangelio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahora podemos entender estas cosas. Ahora podemos verlas, atesorarlas en nuestro corazón y estar seguros que solo en Él hay salvación. Estar seguros que si morimos confiados en lo que Él hizo por nosotros en la cruz y no en nada más, seremos salvos y libres de la ira de Dios. Gracias, Señor, porque no merecíamos nada de ti, pero en tu gracia, amor y bondad nos has redimido para tu gloria. Y hoy podemos llamarte Padre, y hoy podemos glorificarte y exaltarte, y hoy podemos estar en tu presencia sin ser condenados, y podemos saber que nuestras alabanzas y nuestras oraciones son escuchadas, porque no las hacemos en nuestros méritos, sino en los méritos de tu Hijo Jesucristo y en el nombre de Él. Gracias, Señor, por mirarnos en misericordia y por haber puesto tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias, Señor, por ayudarnos a seguir predicando tu palabra. Ayúdanos en la iglesia de Granada, en la iglesia de Acacias, Padre Santo, a seguir anunciando tu verdad. Fortalece a los hermanos que allí se congregan y dales la convicción y la fe suficiente, Señor, para seguir adelante, santificándose y haciendo tu voluntad. Y ayúdanos a nosotros para seguir ayudando. Y danos la gracia que hasta el último día de nuestras vidas vivamos para tu gloria, mi Señor. Fortalécenos en medio de las debilidades, de los problemas y las situaciones, Padre Santo. Siempre, Señor, llévanos a levantar la mirada y a ponerla en la cruz. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí menospreció lo oprobio. Oh glorioso Dios, muchas gracias por tu amor, bondad y misericordia. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, de lo profundo de nuestro corazón. Permite, Padre, que el que no te conoce, hoy te conozca. Revélate, Señor, como te revelaste a nosotros, y trae salvación a su alma, como la trajiste a nosotros. Te lo imploramos, Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén.